Buenas, ahora vamos a empezar la entrevista. Mi nombre es Cruz García, acá mi acompañante. Ahora tenemos acá el especialista que vamos a generar unas preguntas para informarnos y también informarlos en el ámbito. Para empezar, la primera pregunta, queremos presentar acá al especialista Germán Nogueta, del IAP. del IAP. Muy bien, ahora empezamos con la primera pregunta, que es ¿qué tanto cambió la biodiversidad en los últimos años en la región de Loreto? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no?, para responder. Habría que consultar realmente datos estadísticos, líneas bases para tener una información real. Lo que sí podemos percibir desde el punto de vista, por ejemplo, yo trabajo con peces, he trabajado muchos años con el manejo de peces ornamentales, por ejemplo. Cuando era estudiante de la universidad, estamos hablando de hace unos 10, 15 años, por ejemplo, habían especies muy abundantes, ¿no?, que los empresarios de fuera demandaban constantemente. El caso del pez torre, por ejemplo. El pez torre, Arctocephalus semilopterus, es un bagre que era muy apreciado hace 10, 15 años, ¿no? Entonces había una gran cantidad de peces torre que se exportaban a diferentes países del mundo, principalmente a Asia. Hoy por hoy ya no se exportan peces torre, ¿no? La razón es porque lamentablemente el pez torre ya es reproducido en Asia y el empresario asiático ya no siente la necesidad de demandar por nuestros peces. Ese es desde el punto de vista de un mal manejo tal vez del recurso, ¿no?, lo cual ha generado pues, que ya no se aproveche este recurso para el rubro ornamental. Pero similar a esta experiencia sucede con muchas especies de peces, ¿no?, lo cual antes, hace muchos años, se encontraban en grandes cantidades especies de peces, pero que hoy por hoy el número se ve reducido. Y eso probablemente se deba a ciertos impactos que se han generado en los ecosistemas naturales, en los cuerpos de agua, lo cual ha generado pues, de que tal vez los lugares de reproducción, los lugares de desove de estas especies hayan cambiado y se hayan desplazado por otros lugares al verse obviamente afectados por actividades antropogénicas, ¿no?, por perturbaciones ambientales o perturbaciones causadas por el ser humano. Entonces, desde el punto de vista de peces, por ejemplo, si hace 10, 20 años había una mayor cantidad de individuos y más especies que se veían día a día siendo comercializadas que a la fecha, ¿no?, que ese número y esa cantidad se ve reducida considerablemente, ¿no?, por ejemplo. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es ¿los pobladores hacen algo para el cuidado de la biodiversidad? Bueno, los pobladores en general, el poblador indígena, el poblador ribereño, ¿no?, que se encuentra más alejado del área urbana, es un grupo humano que ya tiene muchos años viviendo tal vez en condiciones precarias, pero utilizan los recursos que el bosque, que los ríos, las cochas, las quebradas les ofrecen. Y ellos ya tienen conocimiento ancestral o conocimientos empíricos que han aprendido, o sea, han sido pasados de generaciones en generaciones, en los cuales ellos saben de qué forma pescar, de qué forma cazar, qué frutos colectar, sin generar un impacto negativo en el ambiente, ¿no? Entonces estos grupos humanos son los principales que a la fecha continúan aprovechando los recursos naturales de una forma sostenida, de una forma que no depredan o no ponen en riesgo el recurso natural. Ahora existen muchos grupos humanos, sobre todo empresarios privados, que sí atentan considerablemente contra la biodiversidad y no toman el cuidado, ¿no? El poblador del área urbana, del día a día, por lo general, no cuida o preserva el ambiente, los recursos naturales, al arrojar basura, desperdicios a los ríos, a las cochas, las quebradas, al suelo, al trabajar con metales tóxicos, como por ejemplo para la obtención del oro, las dragas, en los ríos, el Nanay es altamente contaminado porque grupos humanos que se dedican a esta actividad pues utilizan químicos y otros reactivos químicos
para extraer el oro y terminan pues perjudicando los ecosistemas acuáticos y a los organismos que en ellos se encuentran, ¿no? Entonces, siendo realistas, siendo conscientes, son muy pocos los grupos humanos que se dedican a preservar y a cuidar el ambiente, ¿no? Tal vez es una forma de pensar del peruano, del loretano muy equivocada, en el cual pensamos que el recurso es inagotable y que siempre va a estar disponible, y simplemente la gran mayoría no toma cuidado de las precauciones necesarias, y lo que están haciendo o las consecuencias pueden verse en el futuro, cuando tal vez ciertos recursos sean escasos o se agoten y ya las generaciones futuras no puedan gozar o utilizar los mismos, ¿no? Hola, continuamos. Buenas tardes. Continuamos con la ronda de preguntas. La procede la siguiente. ¿Cuál crees que sería la principal amenaza en la biodiversidad en nuestra región Loreto? Más enfocada a su especialidad. Bueno, para el caso de los peces, ¿no? El trabajo con peces, la principal amenaza a la biodiversidad pueden ser acciones antrópicas erróneas o equivocadas, ¿no? Que van a ser principalmente orientadas a la contaminación del agua, a la contaminación de los ecosistemas acuáticos de la Amazonía. Como les mencioné anteriormente, por ejemplo, la extracción de oro, la extracción de ese mineral en la Amazonía causa consecuencias bastante negativas y muy desfavorables, ¿no? Ya que los químicos que son vertidos al agua contaminan el agua, contaminan a los organismos que viven en el agua, contaminan a los peces, e incluso no nos damos cuenta que esos peces contaminados pueden también bioacumular esos metales pesados, esos químicos, y contaminar a las poblaciones rurales, ribereñas, a los niños amazónicos o al poblador que se alimenta de carne, de pescado. Hay muchos casos, numerosos casos de contaminación de niños, por ejemplo, por el consumo de carne contaminada con mercurio, por ejemplo, ¿no? Y ese mercurio, cómo ha ingresado al cuerpo del pez, al músculo del pez, por actividades del ser humano que han contaminado los cuerpos de agua. Entonces yo pienso que el ser humano, a través de pesca indiscriminada, de no respetar las tallas mínimas de captura, no respetar las vedas de ciertas especies y no respetar tal vez los aparejos o los métodos de pesca, son los principales causantes o los principales factores que están amenazando a la biodiversidad relacionada con los recursos hidrobiológicos. Ahora, para continuar con la siguiente pregunta, sería: ¿consideras que se están tomando acciones para poder preservar esa biodiversidad? En este caso, estos tipos, se están tomando acciones para poder tomar cargo de la biodiversidad en nuestra región. Sí, claro, efectivamente hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, les voy a mencionar un ejemplo concreto y bastante real acá en el IAP, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el consumo de la carne de pescado que proviene de la pesca, netamente de la pesca, puede ser un poco peligrosa para la biodiversidad, ya que muchas veces no se respetan las tallas mínimas de captura, entre otros, y la pesca significa extracción de una determinada especie. Entonces, ¿de qué forma nosotros tal vez podemos mitigar o reducir el impacto sobre una determinada especie de pez que es pescada constantemente? A través de la piscicultura, por ejemplo. La piscicultura trata sobre el cultivo de peces en condiciones controladas. De esa forma, el IAP desarrolla paquetes tecnológicos de especies de peces nativas que pueden ser reproducidas en laboratorio, que pueden ser reproducidas en instalaciones de piscicultores privados, y tranquilamente pueden obtener una gran cantidad de peces que pueden ser comercializados para satisfacer la demanda por el consumo de pescado. Esto, obviamente, al tener un pez que proviene de un estanque piscícola, estamos de cierta forma mitigando o reduciendo la presión de pesca que puede haber sobre una determinada especie. Imagínense si todas las gamitanas del mercado fueran producto de la pesca, de la extracción. Tarde o temprano podremos generar un impacto sobre las poblaciones de gamitanas, ¿no? Porque solo nos dedicamos a extraer el recurso. Pero si, por ejemplo, creamos
como el IAP ya tiene un paquete tecnológico para criar en estanques, en cautiverio las lamitanas, reproducirlas y esos peces pequeños distribuirlos a diferentes piscicultores, que estos a través de metodología que les enseña el IAP los hagan crecer y los vendan a los mercados, entonces estamos consumiendo peces que vienen de ambientes controlados. Entonces no está impactando de forma directa con una población de un ecosistema natural. Entonces, uno de los tantos ejemplos de cómo investigaciones o trabajos de entidades como el IAC, por ejemplo, vienen cuidando o reduciendo los impactos hacia ciertas especies o hacia cierto grupo de animales en nuestra Amazonía, ¿no? Por ejemplo. Una siguiente pregunta, es una duda literalmente. ¿Consideras que los pescados que son criados en sistemas controlados tienen la misma cantidad de proteínas y minerales que los que se extraen netamente del río Amazonas o río Nandi? Bueno, los peces que vienen de ambientes naturales tienen un contenido proteico propio, ¿no? de la naturaleza, un buen contenido proteico, nutricional, un perfil alimenticio bastante bueno. No diríamos que el pez del ambiente natural sea mejor o peor que un pez de piscicultura, porque el piscicultor lo que trata es de replicar las condiciones del ambiente natural para poder crear a los peces. En ese sentido, nosotros, en base a investigaciones, tratamos de analizar, o sea, en base a la información que tenemos de qué es lo que come un pez en su ambiente natural, tratamos de generar ese tipo de dietas alimenticias. Entonces le damos de comer alimento artificial, alimento procesado o dietas formuladas que contengan los mismos nutrientes o las mismas proteínas que el pez puede adquirir en su medio natural. Entonces, pero también podemos incluso aumentar ese nivel proteico, nutricional, con ciertas formulaciones de dietas, ¿no? Yo creo que el reproducir un pez en cautiverio o en piscicultura no se hace con la finalidad de obtener un pez con mayor proteína o mayor valor nutricional, ¿no? Porque, valgan verdades, cuántos años los pobladores vienen consumiendo peces de ambientes naturales y el contenido proteico es normal, es elevado. La finalidad de la piscicultura no va tanto por ese lado, sino va desde el punto de vista ambiental para decir, no, esta especie ya ha sido bastante pescada en la Amazonía, es hora de darle un respiro, es hora de dejar que recupere sus poblaciones, recupere sus stocks y vamos a trabajar con esta misma especie pero en sistemas controlados, de tal forma que esta población que tal vez se venía disminuyendo sus números o reduciendo, pueda recuperarse y pueda volver a crecer y pueda volver a estar disponible en los ecosistemas acuáticos naturales, ¿no? Aparte de otras grandes ventajas que tiene la piscicultura, que van pues por ayudan al desarrollo económico, el desarrollo social y también al reproducirlas en cautiverio podemos contar con los peces a lo largo de todo el año, lo que en ambientes naturales tal vez ciertas especies solo salen en creciente, otras tal vez solo en vaciante, pero a través de la piscicultura podemos satisfacer la demanda durante todo el año, entre otras razones por las cuales la piscicultura va orientada, ¿no? Pero no lo oriento tanto por ese sentido, ¿no? De que hacemos piscicultura para que tenga un mejor contenido nutricional que un pez de ambiente natural. La crianza en cautiverio no tiene ese foco, ese objetivo como meta principal. Bueno, esas serían todas las preguntas que vamos a hacer a nuestra especialista. Realmente les dejamos muchas gracias por su tiempo, para haberse tomado el tiempo de responder a nuestras inquietudes y preguntas. Y eso sería todo. Muchas gracias.